Buenas tardes. Vamos a entamar con la primera de las actividades de este seminario, que es la presentación de los actes del segundo y tercer seminario de la oficialidad. Ya unos cuantos años entamamos la celebración de estos seminarios y en el primer momento pues hicimos unos actes de aquel primer seminario que están disponibles para quien les quiera, tanto aquí en físico como una página web de iniciativa, y después, bueno, pues las circunstancias del COVID y demás, pues hicieron que esto pues tuviera un ritmo un poco diferente. Tuvimos un par de años de parón del seminario y ahora pues que llevamos ya otras 2 ediciones en marcha, pues recuperamos la edición de los actes con unos actes conjuntos de los segundo y tercer seminario. ¿Quieres tú comentar? Sí. Agora vamos presentavos unha primeira versión deses actes que por fin pudimos llevar alantre. Recuellen les principales intervenciones que se fixeron nel segundo seminario e nel tercero, na segunda edición e na tercera edición. En total sumen 12, son 12 intervenciones precedidas de un prólogo, de un entamo. Y el dato más especial, yo diría, o peculiar de estos actes, es que incluyen 2 QRs que se pueden escanear y a partir de los que se pueden ver 2 de los documentales que se proyectaron en esas anteriores ediciones del seminario. El documental El valir económico dunha lingua, na que se afondaba pues, na importancia, non sempre se fala del asturiano, ou dende ciertos sectores falase del asturiano como un gasto, como un despilfarro. Non, neste documental poníase el huello en todo lo contrario, como muchas veces el asturiano supón una inversión, ¿no? Y después tenemos también otro QRT, otro de los documentales, en concreto este que se proyectó el año pasado, que afondaba en la cuestión de la transmisión generacional, ¿no? De hueles a nietes, la importancia de la transmisión. Tenemos que, sobre todo, darles gracias a las personas que trabajaron mano a mano picando los textos. Sabemos que sigue un traballo moi ingrato e moi invisible. A Felicitas Fernández, a Sonia Uría, a Carmen Bustillo, especialmente, que tuvieron transcribiendo esos textos e que vais poder leer nunha edición bien guapa. Bueno, vamos a hacer un recorrido muy rápido de los contenidos de los actes para que conozcáis un poco lo que vais a poder atopar. Cuando entamemos el primer seminario en 2018, teníamos la intención de convertir este espacio en un espacio que fuera un lugar en el que todo el mundo se sintiera cómodo, que fuera un lugar en el que construir ese consenso del que siempre falamos y que nos parece imprescindible, tanto na clase política como na propia sociedade asturiana, non? E é importante que sumemos a máis persoas sempre e a máis voluntades neste labor pol idioma. E o espacio de la universidade foi sempre un lugar clave, como bien explicaba antes el vicerrector, porque hay un espacio que nos acuella a todos los asturianos y a todos los asturianes y que todos sentimos de alguna manera propio. Y es por ello que también en estos actos recogemos siempre también los textos de inauguración institucional del seminario que faen los rectores, el rector Santiago García Granda y también Ignacio Villaverde, y que además también fala un poco de la continuidad en este seminario, pues que cambiando rectores con sensibilidades diferentes y con formas distintas de trabajar, pues siguen colaborando y participando en este seminario. Lo mismo que ocurre, ¿no?, con diferentes grados de intensidad, pues con las políticas de normalización del asturiano en la universidad, ¿no?, que siguen llevándose adelante, en algunos casos con más intensidad o con menos, pero siempre hay un continuo ya desde, por lo menos desde va unos cuantos años, los que los rectores que van pasando uno tras otro tienen ese compromiso y non é raro ya sentir falar a los rectores en asturiano non solo en eventos específicamente centrados na cuestión, sino en cualquier otro momento. Les actes recuellen non solo les ponencias de expertos que tuvieron aquí exponiendo la
visión sobre distintas cuestiones alrededor de la cuestión lingüística, sino también transcripciones de mesas redondas que nos parecía muy interesante que tuvieran también en papel, ¿no?, de cara a la difusión en el ámbito académico y en el ámbito de la reivindicación, que al tener ese conocimiento, aunque ya es cierto que tenemos también, bueno, pues la gran mayoría de esos contenidos colgados en nuestro canal de YouTube. Y es cierto que el paso al papel y el tener esa publicación que permita que sea citada en trabajos académicos y en trabajos también legislativos, donde puedan tirar de estos materiales que van surgiendo, ¿no? Al final son estos actos un informe de la cuestión que bueno, pues fala de distintos elementos y que nos va dando de alguna manera las claves de lo que está pendiente por hacer y también de alguna manera de las experiencias que ya hubo y de esas consecuencias que sacamos o de esos aprendizajes. Como decía Claudia Elena, en el libro también incluimos unos códigos QR que dan acceso a los documentales, que es otro de los elementos que quisimos aprovechar en cada uno de los seminarios, el hacer un documental específicamente pensado para el seminario que después apurre a la sociedad y queda para la libre disposición, tanto para la utilización por ejemplo, en las clases de la universidad o en los institutos y que permiten, bueno, pues abordar la cuestión lingüística desde distintos puntos de vista, ¿no? El primer año pues hicimoslo sobre la cuestión de la discriminación lingüística y de todos aquellos casos que carecemos por intentar utilizar el asturiano en ámbitos donde pues no siempre hay todas las facilidades y el último, por no falar de todos, el del año pasado fue sobre la transmisión generacional, sobre las dificultades que atopamos y sobre las también iniciativas. Intentamos dar siempre, que yo creo que es una marca de la casa de Iniciativa por el Asturiano, la parte de las dificultades, de los problemas, pero también del trabajo fecho, de lo que se hizo y de lo que se intenta hacer y que también hay que ponerlo en valir, ¿no? No siempre llorar, sino también felicitarnos por lo bueno que de por sí, sobre todo la sociedad, pero también de cuando las instituciones pues faen por el idioma. En este índice podemos ver algunos de los contenidos de los actes, entre otros, por ejemplo, la ponencia de Leopoldo Tolivar-Alas sobre el asturiano en el marco constitucional, también una interesante alderique sobre el labor de los servicios de normalización lingüística en Asturias, que lleven ya de algunos más de 20 años, sí. No sé si seré quién, al ponerlo en... Bueno, voy pasando y vamos viendo que yo creo que, por ejemplo, esta mesa redonda sobre la presencia del asturiano en el mundo de la empresa fue otro de los elementos que toquemos en 10 ocasiones en el seminario y que nos parece clave, ¿no? Entender que el asturiano hay también un valor económico, un elemento que favorece la creación de marca en Asturias, la creación de un elemento de diferenciación para las distintas empresas que trabajan en Asturias. También tuvimos ejemplos como el ejemplo gallego, ¿no? Con Rodríguez Portomeñe, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, perdón, que foi consellero de Cultura e de Política Lingüística en el tiempo de Fraga e que desendolcó todas as políticas lingüísticas que en Galicia pues, supuxeron un cambio radical para el futuro del idioma, ¿no? Y él explicónos lo que se estaba haciendo allí y yo creo que dio una lección sobre todo a los propios compañeros del Partido Popular de lo que se podía hacer en Asturias como ellos hicieron allí en Galicia. También tuvimos una una conferencia de Nicolás Bartolomé sobre los modelos de oficialidad. Volveremos a contar con Nicolás en este caso para hablar de la ley de uso, pero en aquel momento pues hizo un repaso a cómo estaba encadermada la oficialidad en cada uno de los territorios del Estado donde hay oficialidad de las lenguas propias, de tal manera que tengamos también modelos para el futuro desendolque de la oficialidad en Asturias. Siempre intentamos que el momento también de actualidad, pues intentar ser útiles al alderique público, a lo que se está hablando en ese momento en el ámbito social y político, y pues en ese momento del año pasado ya era clave, ¿no? Ofrecer modelos, como este año vamos a ofrecer modelos para seguir trabajando mientras seguimos en ese labor por la oficialidad, pero
alempar facendo máis cosas no marco actual, porque é clave non estar parados nunca. Fernando Padilla falábanos de los 40 años con la asturiano en la escuela, los logros, los retos y las asignaturas pendientes. Todavía muchos de ellos pendientes güey, un año más tarde. Y luego el manifiesto final del tercer seminario sobre la transmisión del asturiano, que hay una cuestión clave, que además quizá ves de donde más podemos hacer a nivel particular, ¿no? Los asturianos y asturianes con los nuestros fíos, calteniendo ese uso en casa, haciendo que los nuestros fíos pues, estén matriculados en asignatura de asturiano, participando de actividades en esta lengua y reivindicando la presencia del idioma para que tengan espacios en los que socializar en ella. Bueno, creo que con esto queda un poco presentadas les actes que a non tardar en pasando el seminario pues estarán colgados y también se fará una edición en papel non moi larga, pero sí para que quien tenga interés en tenerlo, que sabemos que hai xente que todavía el papel yo el primero que nos presta a tener ese libro, y que sería también pues un material más de referencia para la cuestión de la oficialidad y para aportar ese granín de arena que de iniciativa ponemos en cada seminario. ¿Quieres decir algo más? ¿No? Bueno, pues si hay alguna entruga sobre les actes, ¿no? Bueno, pues entonces, antes de seguir, vamos a hacer una posa para el café que termina a las 5:30, ¿vale? Por lo tanto, tenemos aproximadamente 25 minutos para tomar el café. Aquí fuera vamos a servir un café con bizcocho, creo, y estáis convidados a que charremos y seguimos falando, y después tendremos 3 conferencias dentro de un ciclo que llamamos experiencias de normalización en marcos legales desfavorables, que lo que buscamos pues es tener esos ejemplos de otros lugares, conocer un poco cómo está la cosa, por ejemplo en Guión, en Nafarroa o en la Vall d'Aran, ¿no? En Cataluña, donde pues se viven circunstancias en algunos casos con las lingües oficiales, pero parcialmente, en otros con 10 lingües oficiales en el mismo territorio, y en otros casos, pues como el de Guión, con la lengua protegida estatutariamente, pero en dificultades, ¿no? Para ello. Así que vémonos ahora, ahí fuera. Gracias.